Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban un abrazo digital, mi cariño y mi respeto. Esta noche estaré conversando con el sociólogo y PhD en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández. Carlos Raúl, José Ríos, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás tú? Te quería comenzar contigo esta conversación a hablar un tanto de la política nacional. Tú eres un analista muy certero de precisamente la política venezolana. Fíjate, una de las cosas que nos venimos preguntando es por qué la oposición o las oposiciones no han logrado en estos 20 años acceder al poder. ¿Cuál crees tú que han sido los factores fundamentales para que eso no haya sucedido? Bueno, entonces lo decía Vladimir, decía, mira, la razón es mucho menos complicada de lo que mucha gente supone. La razón es que nosotros en estos 21 años, sencillamente no hemos tenido un liderazgo con la capacidad mínima para aprovechar las enormes circunstancias favorables que durante estos 21 años ha tenido la oposición para triunfar. Eso ha sido, entre otras cosas, porque Chávez que sí era un genio de la política, un genio del mal, un destructor genial. Chávez tuvo muy claro que su papel era destruir los partidos políticos, porque los partidos políticos al fin y al cabo son escuelas de liderazgo. Por muy malo que sea un dirigente político, para llegar a una posición de poder, tiene que pasar por una larga prueba, de ser militante de base, a ser un miembro de un organismo municipal, ser luego miembro de un organismo regional, del partido, una cámara legislativa, luego ir al Congreso. Es decir, el aprendizaje de un político es muy duro porque tiene que llevar muchos golpes en el camino, porque hay otros que están aspirando siempre a las mismas posiciones que él aspiran. Y tiene que imponerse por encima de los otros, pero no imponerse en el sentido vertical. Yo tiene que convencer a sus pares de que él merece ir a una posición de poder, y así hasta llegar a la presidencia de la República. Eso hace que un político democrático tenga una formación, una capacidad, un entrenamiento, una instrucción política, como la que tiene un cirujano, un cirujano del cerebro. Si te puede operar por espacio de 15, 20 años, ya tú tienes una maestría en el arte de las intervenciones quirúrgicas. Bueno, pero entonces resulta que Chávez, que sabía eso, destruyó los partidos políticos, contribuyó a destruirlos, hizo todo lo posible por destruirlos, y de repente emergió como liderazgo un grupo de gente que no tenía absolutamente ninguna idea de lo que era la política, que fue el famoso periodo eso, que estaban los llamados 4 jinetes del apocalipsis, lo llamó así Chávez, ¿no? Que estaban los gerentes de los medios de comunicación, que se creían que ellos, porque dirigían medios, eran gerentes de medios, eran políticos. Sí. Cuando al fin y al cabo no hay nada más contrapuesto que un gerente y un político. Es importantísimo que un político sea buen gerente, pero el gerente es un señor que trabaja por nómina y a través de recursos humanos. Cuando alguien no funciona, lo despacha para recursos humanos. En política eso no existe. En política tus adversarios o la gente que no te cae, no te gusta o que no hace las cosas como tú quieres, tú no la puedes despachar, no la puedes despedir, no la puedes mandar a la gerencia de recursos humanos. Tienes que hacer otro tipo de cosas y hasta terminar por ganártelo y convencerlo para que haga las cosas de acuerdo con una estrategia. Bueno, entonces resulta que teníamos ahí 4 gerentes sin la más remota idea de cómo se hace política. Bueno, ahí tenemos a Ravel, que era uno de esos miembros. Tenemos a Ravel haciendo disparates desde un organismo que le atribuyeron, que no sé qué cosa de opinión pública o de no sé qué. Una especie de proyecto del Ministerio de Comunicación. Bueno, Ravel es un tipo que no tiene absolutamente ninguna formación política y como gerente, habría que pasearse por cómo hizo su trabajo en Globovisión para juzgarlo. Pero él no sabe lo que es que la política es básicamente
conciliación, entendimiento para conseguir los objetivos, porque si no, no los consigue. Bueno, y posterior a estos 4 jinetes, entonces pasamos a la llamada generación del 2007, que son los que están ahorita dirigiendo la oposición. Bueno, que tampoco sin ninguna formación política. Además, menos formación política tienen. Menos formación política. Y además una generación que nace, por cierto, de la mano de Ravel. Y yo creo que Ravel les hizo mucho daño porque les puso camionetas, recursos, unos muchachos dirigentes universitarios que tenían que foguearse, que tenían que trabajar, que tenían que aprender lo dura que es la vida. Él los convirtió en líderes gracias a Globovisión. Bueno, y entonces ellos se sintieron, a mí una vez, por cierto, de una campaña que mandó a hacer Ravel a favor de ese grupo, ahí me entrevistaron que si yo me atrevía a decir, a establecer relaciones entre la generación del 28 y la generación del 2007. Y yo dije, pero ¿cómo se te ocurre? Le dije a la periodista, vas a comparar una cosa con otra. Primero que la generación del 28 fue en el año 28, ya su obra se conoce. Estos muchachos apenas están comentando, no saben dónde van. Entonces, ¿cómo vas tú a decir que se parecen a la generación del 28? Ni a nada. Bueno, de hecho, no les ha ido muy bien, ¿no? Entre otras cosas, porque... ni a ellos ni al país. Bueno, no, y al país por consecuencia, porque ellos no tenían ninguno, la más remota idea de qué se podía hacer con... Ahora Carlos Raúl, volviendo un poco al chavismo, ¿tú no crees que también ellos se encontraron con la dificultad para los objetivos de la revolución de no haber sido consecuencia de un proceso armado, de llegar al poder luego de una guerra civil como sí sucedió en Cuba? Porque uno de los objetivos que ellos se plantean es precisamente lo que tú decías, es como la destrucción de todo lo institucional existente para de esa ceniza emerger entonces con el proyecto revolucionario. Bueno, lo que pasa es que las revoluciones, Venezuela, el caso venezolano no tiene nada excepcional. O sea, todas las revoluciones son un bodrio, todas las revoluciones son un desastre. Tú ves, por ejemplo, yo siempre hablo, y tú, que lo hemos comentado, yo siempre hablo de los estados fallidos, en que Venezuela está a punto de ingresar. Bueno, ¿qué son los estados fallidos? Prácticamente todos los estados fallidos que entraron en colapso fueron países exsocialistas. Prácticamente todos, creo que hay una sola excepción, que no me acuerdo cuál es en este momento, pero todos fue países que fracasaron en el socialismo y se hundieron en la barbarie. Bueno, en Venezuela no está ocurriendo nada distinto que eso, es la ley del socialismo. El socialismo conduce a la sociedad a la destrucción porque entiende que su función es destruir a los productores, acabar con la economía privada, esa que llaman capitalismo. Entonces, cuando tú acabas con la economía privada y tratas de sustituirla con el Estado, te encuentras con la experiencia de 50 países socialistas del mundo, que el sector público, el Estado, se caracteriza por su ineficiencia, su incapacidad administrativa, entre otras cosas, porque los recursos que ahí se manejan son de nadie, y al ser de nadie son de todos, y cada quien coge su cuota, y se acaba el principio de rentabilidad y se acaban las empresas. Los estados quiebran, has quebrado a la economía privada, porque es tu enemigo estratégico, bueno, y los países se mueren de hambre. Eso es una ley inmancable del socialismo. Y aquí está pasando exactamente lo mismo que hizo Chávez. Chávez era un extraordinario muñidor político, maniobrero, destructivo. ¿Sí? Bueno, yo digo, varias veces he dicho que nosotros tenemos 30 años en manos de destructores, tanto en el gobierno como la oposición. Y porque solo lo que saben hacer es destruir. Bueno, efectivamente, Chávez era un gran destructor, un tipo cargado de odio, y efectivamente hizo lo que tenía previsto todo revolucionario, destruyó la economía privada, destruyó las instituciones, destruyó el principio de la libertad constitucional. Entonces ahora la libertad la administra el gobierno, o sea, dice quién puede, quién no puede. Bueno, él hizo su trabajo bien hecho, un trabajo de destrucción de Leviatán, y hoy día lo que estamos es viviendo las consecuencias de eso, con además un elemento importante de señalar, y es que la revolución, como todas las revoluciones, crea
el caos. Esta revolución crea el caos y además tiene el gobierno más corrupto y más ineficiente en la historia de América Latina. No hay otro comparable. Y sin embargo, la oposición ha demostrado que es peor que él. Porque lo triste de eso es que, habiendo acusado tantas veces a Maduro de incapaz, de burro, de incompetente, bueno, la oposición sencillamente no ha podido con él. ¿Y qué lleva a esta oposición, Carlos Raúl, a transitar los caminos de aventuras y salirse de lo que es la lucha democrática, de la conversación, de los acuerdos, del voto? Eso se puede entender de la gente de voluntad popular. Pero fíjate que ahorita acaba de anunciar Guaidó hace poco que tienen una especie de comité donde está María Corina, está él, está Ramos Ayú. O sea, pareciera que hay una fusión ahorita entre la oposición extremista y el G4. ¿Cómo observas tú eso? Bueno, vamos a separar la pregunta en dos partes. Uno, la creación del grupo ese unificado, ¿no? Comando unificado. Bueno, es que, mira, sin duda, aquí quien ha dirigido, y eso tendría que ser un reconocimiento, quien ha dirigido la oposición en Venezuela es María Corina Machado y Leopoldo López. Porque, es decir, eso es lo que ellos han sido los que han trazado las líneas estratégicas. Desde aquello de la abstención en 2005, cuando se llamó la atención a las elecciones de la Asamblea Nacional, lo del el paro petrolero, lo del 11 de abril, es decir, una cantidad de disparates que partían del principio de que era muy fácil tumbar el gobierno y bastaba que tú le dieras una patada a las puertas. Bueno, eso es un mérito de Leopoldo López y de María Corina Machado, eso no se le puede discutir. En algunos momentos una parte de la oposición se les jugó y jugaron al proceso electoral. Pero al final, de una manera inexplicable, en 2016, cuando ya la oposición había ganado electoralmente la Asamblea Nacional, venían las elecciones de gobernadores, las de alcaldes, las de consejos regionales, consejos municipales, en la que después de ese triunfo se perfilaba que la oposición iba a ganar prácticamente todo el aparato institucional del país y tocaban las elecciones presidenciales de 2018 y el gobierno iba a ir acorralado, jaque mate estratégicamente. Bueno, y entonces por influencia del radicalismo, vamos a llamar los dirigentes de aquella época decidieron que la vía era un atajo, que era el referéndum revocatorio o la convocatoria. Me acuerdo que hablaba de una discusión de método. El problema era simplemente el método, lo que revela que no tenía la más remota idea de lo que estaba pasando, ni de sus posibilidades de poder en las manos. Bueno, y pasaron unos años hasta el 2018 siendo desastre, que si los trancones, la hora cero, Ahora, eso implica una absoluta subestimación de los que tienen el poder, Carlos Raúl. Claro, pero es que es una subestimación que producto que ellos no entienden la política. Es pedirle, ¿cómo le vas a pedir tú a una gente que no tiene ninguna experiencia, que no sabe nada de eso, que no ha pasado por la cadena de aprendizaje para ganarse una posición? Bueno, que entienda mecanismos tan complicados como son los del poder. Ellos se dejan llevar por y además asesorados por una cantidad de locos que, bueno, yo recuerdo, pues figuras de los medios, bueno, de esos mismos que contribuyeron aquí a la destrucción de la democracia, figuras eclesiásticas con mucho prestigio académico. Bueno, que le metían a estos tipos, en vez de tratar de meterle en la cabeza unas ideas sensatas, lo que hacían era impulsarlo. ¿Cómo es posible que tú vayas a concurrir unas elecciones de gobernador? Aquí lo que está en juego es el poder. Bueno, esas payasadas las oímos, y yo las oí 1000 veces y me producían de verdad casi ataque de desesperación, no de aburrimiento. Tú a un señor, un señor de casi 80 años, dándole el consejo, bueno, que yo no los escuchaba desde el bachillerato, que eran absolutamente desquiciados a unos grupos que estaban a punto de llegar al poder, estaban en tercera base. Si ellos continúan, como te decía, la vía de las elecciones normales, iban a llevar al gobierno acorralado al 2018
cercado de alcaldes, concejales, asambleas legislativas, consejos municipales, asamblea nacional, y ahí el gobierno no tenía cómo zafarse, era imposible, estaba perdido. Bueno, no, entonces le regalaron, cuando decidieron tumbarlo en la calle, por consejo de esos figurones que hago referencia, no, vamos a tumbarlo en la calle. Entonces sacaron a los muchachos a las calles, murieron 160 y el gobierno sigue ahí. Y después, mira, lo que yo he llamado la gran burrada histórica de este país, que eso se recordará, supongo yo, los historiadores del futuro, que fue la abstención en las elecciones de 2018. Eso es un hecho absolutamente sin precedentes. Bueno, y lo que ¿qué pasó? La oposición perdió todos los mecanismos de poder, absolutamente todo lo que tenía en materia de concejales, salvo estos 4 gobernadores, que por cierto la oposición quiso también raspárselos a todos, y hicieron lo posible y lograron que renunciara el gobernador electo en Zulia, cosa que los zulianos maldicen cada día. Pero casi hicieron que los demás también renunciaran. Sí, porque la idea infantil de estas cabezas desordenaditas de los asesores y los supuestos dirigentes políticos es que, bueno, que en la medida en que tú abandones las posiciones, en esa medida te acercas al poder. Bueno, claro, ¿cómo se acercaron al poder? Por la vía del gobierno norteamericano. Por sí mismos, ellos declararon que no pueden, nosotros solos no podemos. Pero entonces ahora no pueden ni solos ni acompañados, porque lo último que estamos viendo en relación con las últimas dos vías de decisiones de los Estados Unidos es que otra vez el equipo de política internacional de Trump está enredadísimo. Por un lado sale Abrams diciendo algo y por otro lado sale una funcionaria que no sé quién es, no me acuerdo en este momento, diciendo todo lo contrario. Abrams dice que está planteada volver a las negociaciones de Oslo, además contradiciéndose con lo que dijo hace exactamente una semana y volviéndose a contradecir con lo que dijo hace 15 días. Bueno, entonces hoy dice eso y entonces hay una funcionaria del Departamento de Estado. Sí, esa es la vocera oficial de ellos. La vocera oficial, ¿no? Sí. Yo lo vi fuera de reloj, que dice que no, que ya es muy tarde para Maduro. Imagínate quién es esa señora para decir si es tarde o no es tarde para Maduro. ¿Qué puede hacer ella? Nada. Entonces, es todo un enloquecimiento. Bueno, yo creo que es la era de la antipolítica, ¿no? La era Trump, que ha enloquecido a todo el mundo. Entonces, ahora tenemos unos presidentes como Bolsonaro o el presidente de Colombia. Es un tipo que no saben de qué se trata. El propio Bolsonaro, yo creo que está más de acá que de allá, está más ido que otra cosa. Creo que incluso a mí me parece difícil que logre sobrevivir todo el periodo. Bueno, y el de México no se queda atrás tampoco, ¿no? Bueno, que ese es otro tipo que vive en la luna, pobrecito. Entonces, y pobrecito los mexicanos, además. Sí. Entonces, bueno, es la era, ¿no? Entonces, no hay que extrañarse de lo que pasa aquí, sino porque es la era en que los políticos han permitido que los desalojen unos tipos... ¿Y sigue siendo entonces el recurso principal de esta dirigencia que tú has denominado cabeza de ñema, la invasión estadounidense? Porque por el lado de las Fuerzas Armadas no han logrado que haya un golpe de Estado en el país, y por el otro lado, que es asfixiar, contribuir con las sanciones a asfixiar al pueblo para que éste salga a la calle, haya un estallido social y tumbe a Maduro, tampoco ha sucedido hasta ahora. Bueno, yo lo comentaba esta mañana, a propósito, yo le estaba haciendo unas anotaciones en Twitter al artículo de Mibelis Acevedo, que por cierto, una de las más excelsas columnistas que yo he leído, es que ella le hacía una acotación, y es que, mira, el drama de la situación venezolana es tal que lo que en la guerra son daños colaterales, generalmente los daños colaterales son efectos secundarios no buscados. Pero si un misil se te va de la puntería y cae en un colegio, como ocurrió con una guerra allá en la que participaron los gringos, entonces se mueren no sé cuántos niñitos o no sé cuántos ancianos. Esos son efectos colaterales que nadie los aspira, nadie quiere dañar a la oposición civil, a menos que sea un terrorista. Que los terroristas atacan a la población civil.
pero en una guerra convencional, la guerra civilizada, si es que se puede hablar de eso, los daños colaterales son daños a civiles que no se buscan, que son producto de errores humanos. Pero resulta que en esto que estamos viviendo en Venezuela, el daño a la población no es colateral, es el objetivo de las dos fuerzas en lucha. Eso es insólito. O sea, porque cómo persiguen los sectores de la oposición llegar al poder. Bueno, haciendo que la asfixia económica sea tan grande, el hambre, la desesperación y el coronavirus sean tan demoledores que se provoca una crisis, una poblada, porque hablan de estallido social, cualquier cosa. Pero de hecho ese es un eslogan, ¿no? Como sea. Ajá. Es decir, cualquier cosa que surja como consecuencia de la desesperación de la gente es lo que ellos consideran en este momento su vía para llegar al poder. Es decir, dañar a la gente no es colateral, es el objetivo estratégico. Porque golpeando en ese punto es que se supone, según estas cabezas estratégicas, que se va a producir la caída del Maduro. Y por otro lado, la estrategia del gobierno revolucionario ha sido, yo creo que ya dejó de serlo porque ya el naufragio fue tan terrible que creo que aprendieron un poco, de ahora están en otra línea económica. Pero la línea de aquel ministro de terrible recordación y apellido italiano, de Giordani, que por desgracia para Giordano, que fue un héroe, este es un derivado de Giordani, pero no tiene absolutamente nada que ver. Aquel fue un héroe y este es no quiero calificarlo. Bueno, según la tesis de Giordani, había que empobrecer a la gente porque para poder tenerla controlada a través de los CLAP, es decir, lo que luego serían los CLAP, los mecanismos asistencialistas del Estado. Sí, que no hubiese movilidad social. Eso incluso lo planteó, me acuerdo, en una reunión en Miraflores, el presidente de Industrias Polar, ¿no? Que una de las características era que no había movilidad social. Bueno, exacto. Entonces lo que yo quiero decirte con eso es que aquí no hay daños colaterales. Tanto la revolución quería empobrecer a los venezolanos para tenerlos controlados por la vía del CLAP, o de como se llamaran las ficciones, etcétera, etcétera, como la oposición quiere empobrecer a los venezolanos para controlarlos por la vía de la explosión social y así llegar al poder. Es decir, aquí los daños colaterales no son tales, son objetivos estratégicos. Y eso es una cosa absolutamente dramática y nunca vista, salvo en el caso del terrorismo, porque eso es una mentalidad terrorista. Los terroristas hacen operaciones que no buscan directamente la caída del poder del gobierno, porque saben que eso no se va a producir. Pero si ponen una bomba en una discoteca o en un mercado, saben que eso tendrá una repercusión en la opinión pública negativa que contribuiría a largo plazo a que ese gobierno se fuera derrocado o se cayera. Es decir, es la visión foquista del ejercicio político. Ahora, Carlos Raúl, ¿cómo puede hacer la sociedad venezolana, la ciudadanía que es mayoría y está en el medio de ese sándwich, de esa polarización entre gobierno y ese sector extremista de la oposición, al cual se le ha sumado el G4, por cierto, y ahora parece que son uno mismo, el extremismo y el G4? ¿Cómo puede hacer la población, en la ciudadanía, la sociedad, para acabar con esa polarización y para avanzar hacia el camino democrático? Bueno, mira, ahí hubo un intento que fue el de la llamada la mesa democrática, ¿no? Pero ellos, por razones de diversos tipos, no lograron cubrir las expectativas. Yo creo que por un lado el gobierno les falló en el compromiso, por lo menos en lo de los presos políticos, soltaron muy poco. Bueno, y luego se atravesó el coronavirus también, porque se estaba caminando hacia la elección de un Consejo Nacional Electoral, se pensaba que iban a hacer... Pero fíjate, a mí me causa curiosidad una cosa con los partidos que conforman la mesa de diálogo nacional, o llamada mesita, que es que ellos no han logrado tampoco entre sí crear un movimiento. Ellos tuvieron la concertación y eso desapareció.
Entonces, ahí hay una gran debilidad también, porque si Es lo entre que- los mismos es que factores precisamente- democráticos Lo que te que... estoy tratando de explicar es precisamente eso. Ellos no Ajá. han logrado, pese a que han hecho cosas plausibles, como lo de la mesa y la concertación, y además que tienen un lenguaje muy diferente al lenguaje que, sí, por lo menos nunca he visto a ninguno de ellos pidiendo una invasión norteamericana, ni pidiendo sanciones para Venezuela. Es decir, en ese sentido, tienen unas cosas positivas, pero no han logrado que eso se traduzca en el surgimiento de una fuerza social, pues, política, que anuncie alguna perspectiva, ¿no? Yo no veo nada de eso, no los veo más que haciendo, vamos a decir, cosas bien orientadas desde el punto de vista político, pero que no se traducen en fuerza real. Vamos, esperemos que eso cambie, ¿no? Cuando se pueda hablar otra vez aquí de elecciones, después de que pase la crisis del coronavirus, habrá las elecciones parlamentarias y posiblemente ahí pudiera surgir una fuerza significativa que al mismo tiempo tenga como sentido algo distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Algunos señalan que este hubiese sido un momento interesante e incluso tal vez haya tiempo de eso, para que se planteara una negociación con el gobierno en el sentido de decirle, bueno, nosotros te vamos a prestar la colaboración en este momento para salir de este paquete de la pandemia, pero a cambio de que te comprometas a que haya elecciones presidenciales al terminar esto. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Yo incluso lo he dicho varias veces por ahí, dice, yo lo que he dicho es que este es un momento en que la política tiene que subordinarse a la vida humana, que es la lucha contra el coronavirus. Incluso la política, en el sentido de que la hemos conocido en estos años, debería desaparecer hasta que la sociedad esté libre de la amenaza espantosa del coronavirus. Ahora, yo no creo porque el gobierno está ganando la pelea del coronavirus por el momento. Ellos lo están haciendo y tomaron las medidas correctas, pero además las tomaron a tiempo. Porque no sé si tú te has dado cuenta que aquí comenzó el aislamiento y las cuarentenas antes de que el coronavirus estallara. Es decir, mientras ya en Italia y en España era un desastre, que ya la epidemia estaba expandida, aquí el gobierno, con asesoramiento de los chinos, por cierto, toma las medidas de aislamiento antes. Y claro, y reconociéndose a sí mismo que como ellos destruyeron el sistema de salud pública nacional, no tienen la capacidad de respuesta. Eso también es una de las cosas que los ha llevado a haber tomado esas medidas. Están haciendo tantas cosas, creo que por eso tomaron las medidas a tiempo, porque ellos saben que el sistema sanitario no está en condiciones de enfrentar una pandemia. Bueno, y menos mal que lo hicieron así, porque tú te imaginas aquí que una situación como la de Italia o la de España es terrible, como la de Estados Unidos. Entonces ellos lo hicieron bien, sin duda, y lo hicieron a tiempo, y yo creo que el gobierno en este momento, ante la opinión pública, está cobrando un efecto psicológico, y es que todo el mundo está permanentemente atento a lo que diga la rueda de prensa de Jorge Rodríguez o de la hermana de Jorge Rodríguez o lo que diga Maduro. Es decir, el poder pasa desde el punto de vista psicoanalítico, digamos, a verse en su significación paternal. Pero claro, si a alguien le quedaba dudas de cuál es el gobierno real que hay en Venezuela, claro, yo creo que ya no. Ya volvió a la figura paterna, es decir, al tótem. Y es que, bueno, la gente come en una gran medida gracias a los CLAP. Eso lo he estado yo siguiendo últimamente a través de muchas personas, ¿no? Que además que han mejorado la calidad de los CLAP. Se ha mejorado. ¿Tú te acuerdas que los comentarios que se hacían es que las cajas eran unas porquerías? Lo que traía la caja, pues ahora, según me dice, yo estoy haciendo una pequeña investigación sobre eso, me dicen, no, que eso cambió de hace unos días para acá, los productos son de buena calidad, etc. Bueno, pero en todo caso, las familias están recibiendo su
suministro alimenticio de una mejor calidad y al mismo tiempo la sociedad se siente protegida por los medios coactivos, porque se despliega la policía. Por aquí donde yo vivo, cada rato pasa la policía con un megáfono llamando a mantenerse en la casa, etcétera. Bueno, y eso... Pero en medio de esta situación, Carlos Raúl, se dan destellos que dan cierta esperanza, ¿no? Fíjate, esa es lo que están haciendo los únicos 4 gobernadores que tiene la oposición y los alcaldes de oposición que están trabajando de manera conjunta con el gobierno. Y eso ha sido visto muy positivo por la sociedad. Bueno, es que por supuesto, claro que es así. Por eso que yo te decía que en este momento la política se tiene que subordinar a la defensa de la vida humana. Entonces, si el gobierno lo está haciendo bien, en donde lo esté haciendo bien, es importante. Bueno, así como el gobierno tiene que apoyar a los gobernadores de oposición que lo están haciendo bien. Es decir, no es que una parte tiene que subrogar sus intereses a la otra, sino que ambas tienen que pensar en que primero tenemos que estar vivos, después tenemos tiempo para pelearnos y políticamente ganarnos o perder los unos con los otros. Pero lo que yo te quiero decir, cuando tú me hacías esta pregunta, yo creo que todo esto se ha traducido en que la posición de Maduro ha mejorado. Su situación de control político ha mejorado. O sea que el gobierno va a salir fortalecido de esta coyuntura. Bueno, esa es la impresión que yo tengo, porque además el gobierno ha pasado una prueba de fuego con esto, ¿no? Porque ha soportado la crisis del coronavirus sin que se le desmantelen las Fuerzas Armadas, que es el plan de un sector de la oposición. Lo que uno ve, por lo que lee en las redes, es horroroso. ¿Sí? Gente que aspiraría que aquí hubiera una mortandad, una moridera de venezolanos, para ver si el gobierno cae con eso. Nada de eso parece que va a ocurrir. Pero además Permítame terminar la idea, porque tengo un rato tratando de terminar. Okay. Y entonces resulta que el reproducto final, si las cosas siguen así, es que la oposición va a quedar sumamente disminuida con las cosas que ha venido diciendo, llamando a más sanciones, llamando a que los organismos internacionales no ayuden a Venezuela. Un discurso absolutamente insólito, antinacional, y el gobierno, por el contrario, habiendo demostrado que tiene una capacidad determinada para enfrentar una crisis tan severa. Exacto. Bueno, a mí no me puedes acusar como acusas a Kiko Bautista que no te deja hablar. Yo sí te dejo hablar. No, pero es que estaba tratando de terminar la idea hacia rato. No, pero a Kiko yo se lo digo para molestarlo, ¿viste? Sí. Mira, Carlos, ya para finalizar, entonces, fíjate, visto este paseo del panorama nacional de estos 20 años muy veloz que hemos hecho, en la actualidad, ¿qué crees tú que le depara al país en función de la posibilidad real en el corto o mediano plazo de avanzar hacia una transición del poder en Venezuela? Bueno, yo te voy a decir lo que siempre digo, ¿no? Es decir, en política, tú sabes que yo tengo una gran dualidad con mis dos profesiones, sociólogo y especialista en ciencias políticas, porque son dos profesiones contrarias. Si los sociólogos aprendemos a que las cosas pasan porque son leyes sociales que se cumplen. Y en cambio, en la ciencia política tú aprendes que las cosas no es que pasan, es que los hombres las hacen. Es decir, la política es la obra de la voluntad humana, de la capacidad para sobreponerse a la realidad, precisamente. Entonces resulta que yo he llegado a la conclusión, mira, nosotros tenemos este gobierno, como lo dijo Lenin hace muchos años, que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Bueno, nosotros nos hemos labrado bien a lo largo de 20 años de errores para tener este gobierno. Si no surge aquí una fuerza diferente, con unas cabezas distintas, bueno, desgraciadamente, quién sabe qué va a pasar con Venezuela, pero porque los procesos de deterioro parecían interminables, pero llega algún momento en que se rompen, ¿no? Yo tengo confianza en que aparezca gente con la cabeza sobre los hombros, porque lo que te estaba diciendo al principio,
esta fuerza opositora debería estar hace mucho tiempo en el gobierno. Si no hubiera cometido tantos, pero tantas barrabasadas, tantas estupideces, tantas locuras que parecen además increíbles, que yo mismo, pues cuando las veo, cuando las he visto ocurrir, digo, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando? Esto es un sueño. Bueno, ahora, exacto, eso no ha sido lo que nos pasó con esta revolución, no fue una fatalidad, fue una cosa que nos la buscamos nosotros. Nosotros derrumbamos la democracia, después tuvimos una oposición, como te decía al principio, absolutamente inesta, que no tenía nada que ver con la realidad y que hizo cosas tan graves como llamar a la abstención y provocar un golpe militar fallido, que fue el 11 de abril, o el paro petrolero, entonces locura. Luego, después nos recuperamos por espacio de 10 años y llegamos casi a las puertas del poder y luego volvimos a decidir tirarnos por el barranco. Ahora, que eso no es ninguna fatalidad, eso es sencillamente falta de gente que haga las cosas y las sepa hacer. Es imposible que dentro de los sectores del chavismo, madurismo, la fuerza los líderes allí que puedan ser democráticos, puedan tener o ejercer influencia para que el gobierno a la larga entienda que le conviene también una transición. ¿Eso es posible? Bueno, mira, pero es que eso tiene que pensarlo es Maduro, porque según hemos visto las cosas, Maduro tiene una hegemonía absoluta en el PSUV. A mí me da mucha risa a veces cuando oigo unos supuestos sutiles analistas que dicen que hay una fractura en el PSUV entre el lado de fulano, el lado de Mengano, No, vale, eso es mentira. Maduro ha demostrado que quien se le mueve a él de la base lo vota, simple y llanamente, sea quien sea. Bueno, si votó nada menos y nada más que al hombre clave de la seguridad de la defensa nacional, que era Miguel Rodríguez Torres, que fundó todo el aparato de inteligencia del país, y lo votó y lo tiene preso de manera humillante. Bueno, si salió del magnate de Ramírez de PDVSA, y lo votó y se acabó. Si salió de una histórica como era Luisa, la fiscal. ¿Aló? La ex fiscal. Claro, la fiscal, sí. Bueno, si ha salido de todo, mira, ahí no hay quien se le atraviese a Maduro, además, porque Maduro viene de una cadena de victorias. Victoria tras victoria. ¿Te acuerdas que decían que le llamaban Maduro el Breve? Maduro el Breve, que no iba a durar nada. Bueno, Maduro se ha ido imponiendo, bueno, claro, se ha impuesto no a grandes batallas políticas, sino a las imbecilidades de la oposición. Que claro, la oposición lo ha ayudado mucho, es su principal. Claro, o sea, el principal aliado que ha tenido Maduro ha sido la oposición loca, idiota. Bueno, entonces resulta que ya Maduro es un jefe indiscutible en el PSUV. Y eso que dicen que si Diosdado tiene una fuerza, mira, Diosdado es un tipo inteligente, lo ha demostrado. Y no se va a poner a pelear con el tipo que ha demostrado que es el jefe de esto. Él estará esperando si que en algún momento le llegue otro turno, de todas maneras es el segundo hombre más poderoso del país. Entonces, por eso yo creo que lo que está pasando y lo que va a pasar en el PSUV depende de Maduro. Y ya ha comenzado un cambio. Lo que pasa es que no lo vemos porque estamos demasiado atropellados por la crisis económica. Pero ya el país económicamente está absolutamente abierto. O sea, bueno, no solamente estamos abiertos, sino que ya compramos y nos compran en dólares. Es un país que dolarizó sus instrumentos de compra, un país que tú puedes hacer importaciones de lo que te dé la gana, los privados, ¿no? El gobierno no puede importar nada, pero los privados pueden importar cualquier cosa que esté en sus manos hacerlo. Si hay es decir, el país está abierto a la economía mundial, pero la economía mundial está cerrada a Venezuela. Esa es la inversión de las cosas. Pero bueno, ya veremos qué vendrá. Exacto. Bueno, Carlos Raúl, de verdad muchas gracias por esta conversa que hemos tenido. Pero ahorita después que cuelgue me voy a desmayar un rato. ¿Tú no viste esa película? Aquella película de Robert De Niro, ¿cómo era que se llamaba? Una de ellos eran una banda de atracadores, entonces a él le metieron un tiro. Y él pone a un amigo que le saque la bala, le explica cómo lo va a hacer y eso.
y después que le terminé de sacar la vara, dice, ahora me disculpa porque me voy a desmayar. Está bien. Bueno, Carlos Raúl, muchas gracias, muy agradecido por este contacto, por esta conversación. Y bueno, nada, siempre ávidos de que personas como tú, analistas certeros como tú, nos den su visión, pues, de cómo ven al país y de que eso contribuya a que cada quien se forme su propia opinión en torno a cuál es el camino a seguir, ¿no? No, muchas gracias a ti, vale. Además, sigue mandando música, tienes que eres uno de los pocos rankeados Mira, aquí para que conmigo no de te Colombia. desmayes, te invito a que escuches a Javier Solís. No, bueno, con él no me desmayo, sino que me duermo. Está bien. Bueno, Carlos Raúl, gracias. No.